En uno de los videos que grabé hace 2 semanas, en el mes de junio, pues hice una grabación de la ciudad de la entrada para Santa Rosa, hablando de aspectos históricos y un poco de geografía, pero más que todo de geografía política. Hoy quiero ver si abordamos un tema que estoy prácticamente bajando la parte de la Cuesta de los Hornos, que así se le llama, y así se puede encontrar, ¿verdad?, en algún tipo en la Big Data. Aquí en esta cuesta ocurre una cuestión muy particular. Normalmente existen o ocurren accidentes de vehículos, sobre todo de equipo pesado por la carga. Revisando algunos datos, la inclinación donde empieza la cuesta hasta donde termina en Veracruz, de Veracruz hasta cerca de la entrada de la Hacienda Montecristo, hay un 8% de inclinación. Cuando hablo de un 8% de inclinación, estamos hablando de aproximadamente entre 150 a 250 metros de diferencia de elevación entre el punto de Veracruz y el punto de cerca de la entrada a la Hacienda Montecristo, que es casi donde empezamos a grabar. Y pues ya estamos llegando a la parte de la hacienda a la Cuesta de los Hornos, donde ocurren los accidentes de transporte pesado sobre todo, y también hay vehículos que se le miden los frenos por el exceso a veces de velocidad, porque la gente desconoce este tramo y aquí empiezan las fallas. Honduras en un 65% es montañoso, o sea, solamente tenemos como un 35% en valles y una parte que es muy montañosa, la mayoría. O sea, además de ser montañoso, Honduras está ubicado prácticamente en 3 placas tectónicas: la placa del Caribe, el cinturón del fuego que nos abarca por la parte sur tocando El Salvador, y la placa del Motagua, la falla del Motagua, que es un eje transversal, ¿verdad?, que es una placa que separa Honduras de Guatemala, y exactamente se le llama la falla del Motagua porque es la conexión de ese río, ¿verdad?, exactamente donde se da la placa. Una placa tectónica es donde una capa de tierra pues se sobrepone a la otra, y eso genera que haya movimientos telúricos en Honduras. Mucha gente se ha preguntado, ¿y es que hay volcanes en Honduras? Sí hay volcanes, la mayoría son volcanes inactivos, sí. ¿Y por qué hay? Porque estamos cerca de el cinturón del fuego, que viene desde los Andes, toda la parte que limita con el Pacífico, incluyendo El Salvador, y la parte de Guatemala. Esto de las placas tectónicas tiene una influencia bastante en la vida nuestra, pues, porque genera fallas en la carretera del occidente del país, y no digamos esta zona, ¿verdad?, que está muy propensa a esas fallas. Y o sea, además de las placas tectónicas, podemos agregar a esa orografía hondureña de ese 65%. Y como manifestaba, Honduras es un país muy montañoso, y eso ha generado que con lo mencionaba, producto de las placas tectónicas y de la actividad volcánica que existe al interno de Honduras. Aquí estamos llegando ya al desvío de Veracruz, un poquito más de como 2 kilómetros de distancia, desde la parte de arriba, ¿verdad?, donde hay fallas, hasta Veracruz. Y como repetía, esto lo estoy diciendo porque un cibernauta me lo pidió. O sea, Honduras, además de estar ubicada en esas 3 placas, las placas tectónicas, la del Caribe, la del Pacífico, y una tercera placa, que es la placa del Chamelecón, que se menciona también, pues en el occidente de Honduras ocurre otro fenómeno bastante fuerte. Es que por la acumulación de lluvia hace que el suelo se vuelva frágil, se llena mucho, ¿verdad?, el suelo, y eso también, el peso de las cuestiones vehiculares que pasan en el occidente de Honduras, porque es una cuestión de mucho comercio, del comercio entre la zona del Salvador y Guatemala, que pasan por acá para San Pedro Sula y viceversa, pues entonces eso genera también, o sea, ese sería un segundo aspecto.
Un tercer aspecto que podríamos agregar a esta parte donde está ubicada la carretera, tal vez lo voy a poner en contexto histórico. Esta carretera del occidente de Honduras fue construida entre 1949 a 1954. ¿Quién estaba de gobernante? Don Juan Manuel Gálvez. Para que lo conozcamos a él fue un presidente que estuvo en ese periodo, después de la dictadura de Carías Sandino, y recordemos que iba terminando la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial termina en 1945, de 1939 a 1945. Se generan dos bloques de sistemas políticos, como el sistema capitalista que ya estaba instaurado, y en 1917 surge el otro bloque, el bloque socialista comunista dirigido por Rusia. Viene Estados Unidos en una forma de como para tener controlado los países de esta región a través de las diferentes formas que ellos utilizan, ¿verdad?, para poder vincular políticamente los países del resto de América con ellos. Empezaron a dar algún tipo de préstamos hacia estos países, y con préstamos de Estados Unidos, con préstamos de capital norteamericano, Juan Manuel Gálvez construyó esta carretera. En 1949 fue cuando empezó a aperturarse el doctor Juan Manuel Gálvez, y Estados Unidos lo hizo como una cuestión ideológica, ¿verdad?, los préstamos. Y hay otro aspecto que hay que considerar también, que para 1867 tuvimos de presidente a José María Medina, que por cierto está enterrado en una escuela en Santa Rosa, así se llama la escuela Medina, y estuvo el cementerio, ahí yacen los huesos, ¿verdad?, de José María Medina, expresidente de Honduras para 1867, 1869, y él había adquirido un préstamo bastante fuerte con la banca inglesa, con Banco Inglés, 1 millón de libras esterlinas, que en aquel momento eran 2 millones de dólares, era el doble de la moneda ya calculada, ¿verdad?, al tiempo actual. En aquel momento Honduras estuvo pagando desde 1869 ese préstamo al Banco Inglés, hasta que los Estados Unidos en 1949 con Juan Manuel Gálvez pusieron punto final y le dijeron al Banco Inglés: Honduras solo va a pagar 6 millones de dólares, punto, y hasta ahí nomás. Estados Unidos asume la deuda esa, paga y nos presta dinero para construir esta carretera. Muchas personas comentan que, lógico, el desarrollo de la ingeniería civil, que eran las personas encargadas para este tipo de construcciones, ¿verdad?, de infraestructura, pues son ingenieros civiles, en Honduras pues no estaba tan desarrollada, y la gente menciona que la carretera fue construida a veces a petición, ¿verdad?, de familias del sector que tenían un grado de incidencia político. Esos son comentarios muy sin una base sólida, pero al construir la carretera se ha visto en todo el trayecto que hay accidentes. Lo mismo esta otra cuesta que hay desde el desvío del Porvenir hasta San José, es bien pronunciada. Entonces es exactamente por el sistema orográfico de Honduras. Honduras es un país muy accidentado debido a su orografía, y eso provoca, ¿verdad?, que en la carretera de la región occidente, desde Ocotepeque hasta Santa Rosa, que son 98 kilómetros, desde el mero Ocotepeque a Santa Rosa, y de Santa Rosa a la entrada, que son 45 kilómetros, haya mucho accidente debido a eso. En Ocotepeque, esta cuesta, ¿verdad?, que cubre el Portillo, que pasó por en medio de esa reserva biológica llamada Huizayote, pues también hay muchos accidentes, y lo hemos visto en las redes sociales. Entonces a eso se debe, a esas cuestiones. Y como para resumir, estamos mirando que cuestiones de placas tectónicas, de fallas que hay en la región de Occidente, saturación, ¿verdad?, por la lluvia en los terrenos. Todos los accidentes se dan por esa inclinación de esas pendientes que hay de un 8% entre 150 o 150 metros de diferencia de elevación, por el cibernauta, ¿verdad?, que me decía, haga un comentario sobre la falla esta. Y la otra es, ¿verdad?, dónde fue construida la carretera. Pero revisando bien, habría que ver, ¿verdad?, tal vez haciendo un estudio en Honduras de orografía, y si fue correcto el trayecto por donde se construyó la calle,
Pero a eso nos enfrentamos. Casi siempre el gobierno, todos los gobiernos reparan. Recordemos que esta calle que voy transitando, la del occidente, la de entre Santa Rosa y la entrada, fue construida e inaugurada por el presidente Juan Orlando Hernández en el 2019, hace poco, 6 años, y ya presenta fallas, ¿verdad? Producto de lo que yo estoy mencionando. Acumulación de agua en la calle, quizás no se le hicieron los suficientes drenajes, cuestiones de placas tectónicas, la ubicación de la misma calle, ¿verdad? En el sector que quizás no reunía las condiciones geológicas para poder instalarse acá. Y la otra es la naturaleza de la orografía hondureña. Creo que en conclusión eso estaríamos, ¿verdad? Hablando. Ya este sector de aquí en adelante es más tranquilo, hay menos accidentes, tal vez por imprudencia de motoristas que pasa eso, pero ahí lo demás, ¿verdad? Es normal la calle. Ya desde aquí, desde el desvío del Porvenir y de las Delicias, el trayecto ya es menos inclinaciones, pero sí la Cuesta de los Hornos hay mucha inclinación, y debido a eso se dan los accidentes, sobre todo de equipo pesado.